noches. Santiago, vamos a empezar este programa con un tema que es delicado, que es difícil, porque en realidad cuando uno tiene que establecer esta jurisprudencia que ya está completamente aceptada por los tribunales argentinos, y de hecho hay ya decenas y decenas de tribunales orales federales que están juzgando crímenes de lesa humanidad, todos se refieren a los crímenes cometidos después del 24 de marzo, a partir del golpe de Estado del 76. Hay un periodo oscuro y además traumático quizás para muchas personas que hoy están en la actividad, sea la actividad civil, la actividad política, la actividad judicial, y tiene que ver con el periodo previo. Así que le voy a dar las muy buenas noches a Mabel Dileo. Mabel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias. A Juan Gasparini. Juan. Muchas gracias. Y a Daniel Cecchini. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Mabel, recién comentábamos lo que quizás para los estudiantes de periodismo, para un público comprometido, ha sido un libro emblemático como Operación Masacre. De Rodolfo Walsh. Uno de los grandes militantes que sobrevivieron a esos basurales de José León Suárez fue tu compañero Julio Troxler. Así es. Compañero de militancia, compañero de amistad, un hermano, casi, era Julio. Y es impresionante, Juan, que vos has investigado esto sobradamente, y quiero a ver si podemos tomar la reedición del libro de Juan López Rega, La fuga del brujo, porque quizás ustedes nos pueden introducir a través de la figura de Julio Troxler y de lo que fuera quien sobrevivió, pero que después, a su vez, fue asesinado en la calle Suárez, además, ¿no? Se tomaron la molestia de llevar a Julio Troxler en Barracas, a la calle Suárez, como para decir, sobreviviste a los basurales de José León Suárez, pero te vamos a matar en la calle. Sí, pero el pasaje se llama Rico, donde lo mataron, el pasaje. Sí, pero lo llevaron allí, ¿no? Yo digo, estas cosas tenebrosas que tienen que ver con la impunidad de quienes tenían una memoria perversa. Pero hablemos primero entonces, ¿quién fue Julio Troxler? Bueno, Julio Troxler fue su jefe de la policía, fue policía de la provincia de Buenos Aires, lo echaron porque se rebeló ante un comisario por no aceptar la corrupción, y cuando estaban los basurales ya, y cuando fue el 9 de junio, él estaba comprometido con la revolución de Valle. Lo llevan a los basurales, ahí matan a Jorge Dizazo también, que era de allá de Vicente López, y bueno, escapa en ese momento a la masacre y está prófugo, que es ahí al poco tiempo donde aparece en mi casa, porque estaba con una fiebre que volaba, y el hermano, que aún vive, Bernardo Troxler, lo trae a casa y viven durante años en mi casa prófugos, a pesar de que mi padre era de la Policía Federal, aclaro, ¿no? Y sin embargo, ellos estaban refugiados en casa de mis padres. Julio Troxler es el que invita, a raíz de que Walsh empieza el periodismo de investigación, invita a Julio Troxler a que relate el tema, hablo del documental, ¿no?, de Operación Masacre, que relate todos los hechos, cómo ocurrieron, cómo los llevaron, cómo se salvaron, él y Libraga, ¿no?, primordialmente, y después Gavino, el de San Isidro. Santiago, estamos hablando del año 1956. A Troxler lo matan en el año 74. 20 de septiembre. Y yo planteaba al principio, ¿no? No es un tema sencillo, porque además hay una derecha que plantea, bueno, crímenes de lesa humanidad, metamos todo en la misma bolsa y planteemos que las muertes a manos de Montoneros o ERP u otras organizaciones también deberían ser consideradas lo mismo. Tema espinoso, tema delicado. Por eso también... Perdóneme, no, porque el terrorismo de Estado no es lo mismo. Bueno, tema... Perdón, yo viví permanentemente bajo golpes de Estado, no. No. La subversión que nosotros queríamos revertir en esos años... Mabel, déjame que plantee las cosas para poder introducir a un público que a lo mejor no está tan involucrado como vos en un tema que, cuando uno escucha otras campanas, tiene que también plantearlo con toda la serenidad del caso para poder abordar una problemática que no es lo mismo cuando se hace bajo un gobierno constitucional y
Por lo menos la idea es que podamos conversar. Sí. Se lo planteo a mi compañero de programa, con quien se llevan muchísimos programas, para que podamos empezar este diálogo, ¿no? Sí, hay quien se opone incluso, Eduardo, más allá aún de la cuestión de si es estatal o no estatal, hay quien se opone a investigar al periodo previo a la muerte de Perón, por lo pronto, ¿no? Cuando Perón vivía, hubo en su momento mucho malestar. Uno recordará afiches en la calle y demás, al avance de ciertas causas que, bueno, podrían tener consecuencias impensadas en algún sentido, pero que a lo mejor es necesario investigar. Digo, López Rega es uno de los personajes más tenebrosos de la historia argentina, vinculado seguramente a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, por ejemplo. Es interesante pensarlo incluso a nivel de la historia del país. El plan de Celestino Rodrigo, el ministro que asume cuando López Rega es quien tiene el poder total en la Argentina, es el primer plan, podríamos decir, neoliberal en la Argentina. Juan, vos le dedicaste muchísimas horas, no solamente porque viviste la época, sino a investigarla y a tratar de objetivar dentro de lo que uno puede. Sí, efectivamente. Bueno, yo trabajo y vivo en Suiza, donde el brujo estuvo escondido allí entre 1976 y 1982. Lo descubrió la prensa, siguió escapando, vivió 4 años más en Estados Unidos, hasta que se presentó a renovar su pasaporte y entonces fue detenido y extraditado a la Argentina. Como los suizos abrieron los archivos de la policía, me lancé a hacer este libro que es La fuga del brujo, es decir, los 11 años de López Rega escapando desde que se fue del país en el 75. ¿Pero de qué escapaba? Justamente de las causas judiciales que se abrieron. Había una comisión parlamentaria en acción en ese momento en la Argentina, en 1975. Él escapaba de los crímenes de la AAA, donde él fue un poco el mentor, el guía ideológico de esta concepción de que bajo un gobierno constitucional hay que crear grupos paramilitares al amparo del Estado, ayudados por el Estado, para eliminar físicamente y de forma individual a los opositores. Entonces, él es un poco el referente de esa metodología, y estamos hablando de 1.500 asesinatos en la Argentina entre fin del 74, digamos, y hasta el golpe de Estado. En la causa judicial... Más los que estuvimos prófugos. Yo estuve 8 meses por López Rega. Déjame terminar. Y además, ya en la causa judicial, hay censados 700 casos, concretamente. Entonces, el tema de los crímenes de lesa humanidad. Todos los delitos cometidos en cualquier país tienen una fecha de prescripción. Los delitos de los años 70, todos están prescriptos. Los que cometieron los militares y los que cometieron otras personas. Bien, para que esa prescripción no exista, esos delitos tienen que estar enmarcados, según la jurisprudencia internacional de derechos humanos, aceptada por la Argentina, porque la Argentina ha ratificado los pactos y las convenciones que así lo establecen, tiene que estar inscripto en un ataque generalizado, sistemático y masivo contra la población civil. En el caso de López Rega, evidentemente, eso se ha aprobado, la Cámara Federal de Buenos Aires así lo ha dictaminado. En el caso de los crímenes cometidos por la guerrilla, porque hay asesinatos, hay secuestros cometidos por la guerrilla, no forman parte de un ataque masivo, sistemático y generalizado contra la población civil. Que para hacer crímenes de lesa humanidad, además, tiene que haber un común denominador. En el caso de la época de López Rega, era el asesinato de los individuos en la calle, y ya sobre la última etapa empiezan a gestarse lo que sería un poco el paradigma de la dictadura: centros clandestinos de detención, desaparición del cuerpo de la víctima. Entonces, la prescripción ha sido levantada para los militares, están siendo juzgados. La prescripción ha sido levantada por los asesinatos cometidos y secuestros y atentados por la AAA, que no fue solamente López Rega. López Rega fue un poco el cabecilla de un grupo formado en el Ministerio de Bienestar Social. Todo el mundo vio El secreto de sus ojos, la película de Campanella. Bueno, ¿de dónde sale el asesino de la película? La Argentina ganó solamente 2 Óscares en su historia. Por la desaparición de bebés, la historia oficial, y ahora por esto otro. Y bueno, me parece muy saludable que la Argentina encare estos problemas y los resuelva, y no tengamos que tener los problemas que tienen varios de los países vecinos, que no han podido aún resolver estas cuestiones, porque hay disposiciones de derechos humanos a nivel internacional que prohíben la prescripción y obviamente prohíben la amnistía de los autores de esos crímenes. Entonces, López Rega es uno
pero de alguna manera fue utilizado su ejemplo. Hay la plana mayor del sindicalismo de extrema derecha de aquella época y las Fuerzas Armadas. Videla, el jefe de Estado Mayor, antes del golpe, se esforzó, mandó matar dos coroneles porque habían descubierto la conexión entre la AAA y el ejército. Entonces, todo está en esta causa judicial, que desgraciadamente el juez Norberto Yarvide la tiene ahí durmiendo y no quiere activarla. Vamos a sumar la voz de Daniel Cecchini, que viene haciendo junto a Alberto Elizalde Leal una investigación seriada, que yo diría, salvando las distancias por supuesto, pero es lo que hizo Rodolfo Walsh con Operación Masacre. Una serie de artículos. No se parece nada más. No, pero que tiene además la valentía de meterse con muchos personajes que en su momento fueron criminales y hoy tienen amparo político. Hay que decirlo así. Porque, bueno, tiene un riesgo. Yo el otro día estuve en Villa Elisa charlando y me decían, bueno, esto, si lo ves a Cecchini, decíselo, pero con el temor que todavía significa en La Plata y alrededor es la presencia de estos personajes siniestros. Sí, la investigación que desarrollamos con Alberto en Miradas al Sur es sobre la Concentración Nacional Universitaria. Concentración Nacional Universitaria empieza como una organización, podríamos decir, universitaria de ultraderecha, que viene de Tacuara y de la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, creada por Roberto Di Sandro, un profesor de literatura y latinista. A partir de 1900 es una organización de ultraderecha, ultracatólica, y a partir de 1974 empieza a formar parte del aparato terrorista de Estado. Más precisamente en la provincia de Buenos Aires hay una fecha que tiene que ver con la caída de Videgain y la asunción de Calabró a la gobernación de Buenos Aires. A partir de ahí uno debe dejar de considerarla como una organización universitaria violenta de ultraderecha para considerarla, como decía, parte del aparato terrorista de Estado. ¿Cómo operaban en La Plata? Operaban con zonas liberadas por la policía, por el comisario Mazzulli y a través de ciertos oficiales que eran nexos con ellos. Por otro lado, respondían al gobernador Victorio Calabró, que era un hombre de la UOM, y al responsable o secretario general de la UOM de La Plata, Diegues. Y por otro lado, al Regimiento 7 de Infantería, a cargo del coronel Roque Carlos Presti, y del Distrito Militar La Plata, a cargo del teniente coronel Mario Sila López Osornio. Presti después es el jefe del área de operaciones 113, que incluso declara una de las casas operativas de la CNU a fines de 1975, una casa que utilizaba el Indio Castillo, como de interés para la lucha antisubversiva. Aquí se ve claramente cómo están imbricados distintos poderes del Estado y de sectores sindicales muy cercanos al gobierno de Victorio Calabró, y esta participación del Estado, agrego lo que decía Juan, marca claramente que los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria a partir de 1974 e incluso después del golpe de Estado deben ser considerados delitos de lesa humanidad. Santiago, cuando uno piensa que recién ayer lunes empezaron formalmente las acusaciones y el juicio a lo que se llama el circuito CAMS, piensa que todo esto es lento. Pero la pregunta que me gustaría compartir con ustedes es si la lentitud en la justicia, tanto en el caso de Yarvide como en el caso del Juzgado Federal de La Plata, Arnaldo Corazza, la atribuyen, y me gustaría que esto opináramos todos, la atribuyen a que puede haber sectores que dicen no, de eso mejor no hablar porque es un periodo que nos trae problemas. No, en el caso de Yarvide es un ferviente defensor, y lo ha dicho en sus escritos, de la teoría de los dos demonios. Es decir, el problema fundamental de la Argentina fue la aparición de la lucha armada cuando teníamos esa larga dictadura entre el 55 y el 73, y entonces lo que vinieron después son una suerte de desollinadores que cometieron excesos concretamente. Y entonces Yarvide defiende esa teoría, no analiza los problemas de violaciones de los derechos humanos según los principios de derechos humanos, de que hay que inscribir o no, y se tiene que probar, de que cualquier tipo de delito tiene que formar parte de un ataque generalizado y sistemático para hacer crimen de lesa humanidad. Eso a él no le interesa, y él ha rechazado la conexidad
si bien la Cámara Federal de Buenos Aires se lo ha dicho, la conexidad entre el grupo de López Rega, que fue un grupo, él dice que las 3A solamente existieron entre noviembre del 74 y julio del 75, cuando estuvo López Rega en el país y las 3A estuvieron activas. No, en este caso no hay lentitud, es un problema de que él no quiere investigar y ha postrado esa causa en un coma vegetativo. Ya la Cámara Federal le sacó una causa a Ollarvide de apropiación de bienes de personas en la época de la dictadura, y me parece que la solución es, en la medida que este señor no quiere investigar, que pongan a otro juez a investigar. Mabel, vos además, como vieja militante peronista, perdón por lo de vieja, tenés que tener no solamente una mirada sobre la justicia, sino también sobre distintos sectores que a lo mejor dicen mejor esto no tocarlo. Yo creo que sí, que siempre López Rega tuvo una cierta impunidad, inclusive en un encubrimiento, es decir, nunca se llegó a investigar. Yo ayer, si me permitís, te digo, estuve declarando en el juzgado del juez Rafecas por el tema de Bernardo Alberte. Los militares se habían autoamnistiado diciendo que él se había suicidado. Su muerte fue el 24 de marzo. El 24 de marzo de 1976 a las 2:30 de la madrugada. Pensemos que Isabel abandonó la Casa de Gobierno a las 3:35. Quiere decir que estaba el gobierno de Isabel todavía en ese momento, ¿no? Bueno, y justamente lo de quieren declarar crimen de lesa humanidad para que la causa sería la causa más vieja que hay en este momento en los tribunales, 35 años. Y quiere abrir a todos es decir, cubrir con el paraguas de los crímenes de lesa humanidad para que se sigan investigando. Yo estoy absolutamente de acuerdo. López Rega fue nefasto. López Rega, la AAA, vos hablás de la CNU, Alejandro Llovenco, todos esos grupos que nosotros conocíamos y que sabíamos perfectamente cómo militaban, todos esos grupos no han sido juzgados, ni se los ha mencionado. CNU, José Ignacio Rucci, que iba a todos los actos fundadores de la CNU en todas las universidades para dar línea concretamente. O sea, tenemos que inscribir estos personajes en la historia real del momento en que ocurrieron los hechos. Y que el Ministerio de Bienestar Social era sede de donde salían todas las patotas. Ahí sí, acá teníamos en Buenos Aires. Pero en plena Plaza de Mayo. Teníamos... Daniel, vos mencionabas al juez Corazza. Sí, en el caso del juez Corazza, yo, por lo que podemos percibir a partir del diálogo con víctimas, con testigos, con gente allegada a la causa, no se trata de una cuestión ideológica. Creo que por varias razones el juez Corazza no quiere que esta causa se desarrolle. Una es que no le gustan los temas complicados, ríspidos, que tienen connotaciones políticas. Ya pasó con el caso del papel prensa, que trató de sacárselo de encima con una incompetencia. Y en el caso de la CNU, él quisiera que no avanzara. Detuvo a Castillo porque no le quedó más remedio. Cuando hablamos de Castillo estamos hablando de Carlos Castillo, el que se conoce como el Indio, en este momento detenido, pero un hombre que ha estado todos estos años además operando. Exactamente, operando. Trata de blancas, tráfico de drogas, viajaba, ha salido el expediente ahora, los datos del expediente, o sea, gente que después de haber hecho la represión se ha reciclado en el delito común. Es más, es muy importante esto que decís del tráfico de drogas porque a partir de ahí lo detectan en Córdoba y no le queda más remedio a Ollarvide que detenerlo, como el otro detenido en la causa de la CNU de La Plata, Juan José Pipi Pomares, que trabajaba hasta que lo detuvieron en el Senado de la provincia de Buenos Aires con un alto cargo en un bloque. ¿En qué bloque? En el bloque del Frente para la Victoria. Y lo detienen cuando aparecen testigos a partir de nuestra investigación, de la investigación que empieza a ser publicada por Miradas al Sur. Se produce un movimiento en La Plata donde víctimas que sobrevivieron y otros testigos empiezan a interesarse porque ven que hay una posibilidad de avanzar. A todo esto, lo que Corazza les dice cuando habla con testigos, con familiares de víctimas, con querellantes, se han presentado varias querellas, entre ellas una de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y ahora esta semana se presenta la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo que suele contestar Corazza es que la causa está flojita de papeles, que es una manera de decir no tengo para avanzar. Yo tengo un tema, no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pregunto, Monseñor Plaza,
y algunos otros purpurados tuvieron que ver con estas cosas? Juan, vos que lo investigaste. No, yo este tema de la conexión con la Iglesia no encontré pruebas concretamente al respecto, pero quizá ellos que están investigando... Señor Plaza, sí, cómo no. En el caso de la época de la CNU. Sí. En el Y de caso antes de la también. CNU, en el caso de la CNU, nosotros lo relatamos. La FAL 22 de agosto, Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de agosto, infiltraron una persona en la CNU, una persona que era de una familia económicamente muy poderosa de La Plata y muy cercana a Monseñor Plaza. Infiltraron, uno de sus hijos se infiltró en el núcleo duro de la CNU y ahí iban Mario Sila López Osornio, Carlos Di Sandro y Monseñor Antonio Plaza a bajar línea a la cúpula de la Concertación Nacional. Una pequeña precisión, porque se puede haber deslizado un error. Y guardaban armas en una iglesia de la calle 7 entre 39 y 40. El Indio Castillo no fue detenido por Ollarvide, es la causa de Mar del Plata, si Ollarvide no ha detenido a nadie, y la que se quedó con el resto de la fortuna del brujo, Marilena Cisneros, que era la amante del brujo, ha vuelto al país, vive en Paraná y nadie le ha pedido cuentas sobre el tesoro de las 3A que todavía no se terminó de gastar. Mabel, tenemos que ir cerrando. Tu voz, la de alguien comprometida históricamente en la causa peronista, que seguís siendo militante y que sos crítica con esto. ¿En el ambiente del peronismo estos temas están aceptados, que hay que juzgar a la AAA, o crees que todavía hay resistencia? Yo creo que sí. Yo creo que en el peronismo todo lo que se ha renovado, yo creo, por lo menos lo que escucho, lo que he hablado con compañeros, están todos de acuerdo. Que se tiene que tratar el tema de la AAA, porque además hace al interior del peronismo el tema de la AAA. Di Sandro, el que él menciona, el profesor Di Sandro, ese tiene conexiones con el peronismo y con las autoridades peronistas, yo digo, desde 1968 seguro. Y la última para Juan. Sí, yo creo que si el presidente de la Corte Suprema ha dicho que la justicia se tiene que autodepurar por el caso de este juez romano que se ha buscado exilarse en Chile, yo creo que el peronismo también tiene que hacer lo mismo, tiene que haber una voluntad de depuración. Sí, evidentemente han sacado afiches que con estos temas no hay que meterse, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un error, o sea, hay que depurarse de la gente que estuvo vinculada al terrorismo de Estado, tanto antes del golpe como después del golpe. El peronismo y otros partidos que tengan personalidades implicadas tienen que hacer un esfuerzo de depuración. La última que te quería hacer es, Juan, vos mencionaste que la ideología de Ollarvide es la teoría de los dos demonios. Sí. Cuando un juez tiene que ir a juzgar, ¿en esto pesa más su ideología, pesan las presiones, pesan los criterios dentro de la corporación judicial? En este caso pesa su ideología porque es una causa voluminosa, tiene más de 20 tomos. Hay 700 víctimas, la Cámara Federal ya le ha llamado la atención varias veces a Ollarvide, no quiere entender esto de que la AAA no solamente fue López Rega y unos pocos meses, sino que está la plana mayor del sindicalismo de la época, la plana mayor de las Fuerzas Armadas de la época. Yo pienso que las pruebas están en la causa, él tiene que indagar, llamar a declarar un montón de gente, no lo quiere hacer, yo creo que la ideología pesa y yo creo que la Cámara Federal se lo tendría que sacar. Y si él quiere trabajar en eso, que se lo den a otros. Hay personajes como Almirón Senna, por ejemplo, como toda esa gente, ¿cómo no se va a investigar eso? Sí, claro. Tenemos que ir a un corte. Santiago, de mi parte, tengo una sola frase. Quien quiera oír, que oiga. No sé si vos querés agregar algo. Caiga quien caiga. Muy bien, y cueste lo que cueste. Vamos a un corte.